Muy buenas tardes, cuando son las 12:30 del día, arrancamos el informativo del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Hoy con varias noticias. Bueno, la noticia política que tiene contentos y contentas a los sectores democráticos de este país, la encuesta realizada por Jan Haas y por el Centro Nacional de Consultoría que revela que Gustavo Petro, de lejos, si las elecciones presidenciales fueran hoy, sería el próximo presidente de la República. También gana de lejos en diferentes aspectos, en diferentes regiones del país. En toda la encuesta que se hizo en diferentes partes del país, gana Gustavo Petro. Gustavo Petro aumenta su imagen favorable, aumenta la imagen, la percepción de que sería un presidente que daría la sensación de seguridad, que sacaría adelante la paz del país, en fin. Una excelente encuesta, unos excelentes resultados, pero hay también un matiz que vamos a analizar en los próximos minutos. Ese es un tema de nuestro informativo el día de hoy. Otro tema que vamos a analizar hoy es la reforma tributaria y una denuncia que ha hecho el senador Wilson Arias del Polo Democrático, una denuncia que yo creo que vale la pena darle mucha difusión y hacer el debate. La denuncia es la presunta inmunidad jurídica de funcionarios del Banco Europeo en Colombia. Precisamente el día de ayer fue aprobado por iniciativa del Centro Democrático y parece que también la votaron algunos congresistas de la Alianza Verde. Le voy a preguntar a Wilson Arias, al congresista, en los próximos minutos, esta inmunidad. Esta inmunidad serviría para que si cometen delitos en Colombia no les pasa absolutamente nada. Pero ya lo vamos a desarrollar y tenemos, como ya les había anunciado, el análisis de la reforma tributaria. El análisis de la reforma tributaria que promueve el gobierno nacional, y por ese tema vamos a arrancar, pero les quiero pedir el favor de que compartan en este momento la transmisión, porque la denuncia que van a escuchar ustedes en los próximos minutos de Wilson Arias y el análisis sobre la encuesta que pone hoy ganador, si fueran las elecciones presidenciales hoy, a Gustavo Petro, también es interesante, importante que ustedes la escuchen. Le doy en este momento de la tarde el saludo de buenas tardes al doctor economista Eduardo Sarmiento. Profesor Sarmiento, muy buenas tardes. Y esta reforma tributaria que hasta pretende gravar el azúcar, las harinas, la canasta familiar. Nos reventaron, dijo esta mañana alguien coloquialmente en la calle. Nos reventó este gobierno, acabó con la clase media. Profesor Eduardo Sarmiento, con las buenas tardes, su percepción, su opinión sobre esta reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. Bueno, estamos ante una reforma tributaria, la más grande del país. En general, hemos tenido reformas tributarias del orden de 10 billones de pesos. Pues bien, en el caso, la reforma tributaria asciende a 25 billones de pesos. Y eso, obviamente, se pretende que lo paguen los colombianos y, en particular, los de clase media. Pues bien, esta iniciativa del gobierno, como he señalado repetidamente, no está basada en un diagnóstico claro de las condiciones que lo causan. Una reforma de estas magnitudes solo se puede adoptar o se puede justificar con condiciones altamente críticas. Bueno, si las condiciones son altamente críticas, en eso hay una coincidencia nacional. Pero las causas de esa crisis no
se conoce. En cierta manera, el gobierno ha presentado forma tributaria como una manera de compensar a los sectores más favorecidos, que fueron más afectados por la pandemia. En la reforma, es una reforma de 25 de pesos. Y luego entramos a ver cuánto de esa reforma se orientaría a las ayudas de los sectores menos favorecidos. Encontramos que esta suma apenas llega a 7 billones de pesos. De manera que estamos ante una reforma tributaria de 25 billones de pesos. Y luego encontramos que de esta parte únicamente 7 billones serían para los sectores más vulnerables, que son realmente los llamados a beneficiarse de la reforma. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y quién va a pagar esto? Pues ocurre que el país tiene de serias explicaciones. La pandemia fue mal concebida, fue mal manejada, y luego los efectos de la pandemia fueron mal manejados por el gobierno, de manera que tenemos unos enormes daños en la economía colombiana generados por factores que venían de atrás por la pandemia, que obviamente tuvo efectos graves en la economía, pero luego ese manejo de la pandemia o de la crisis económica generada por la pandemia fue mal enfrentada, de manera que en este momento, que esta es una monumental crisis generado por el mal funcionamiento de la economía que viene atrás y desde luego por la pandemia. Y eso nos vale 26 billones de pesos en la reforma tributaria. Pues bien, estos 26 billones de pesos no es claro a quién le van a llegar. De acuerdo con la información de la prensa o con parte de lo que se dice en el informe, de esos 26 billones de pesos le van a llegar a los sectores menos favorecidos únicamente 7 billones. De manera que la justificación de la reforma son 7 billones para los sectores menos favorecidos. Pero la reforma llega a 26 billones. ¿Qué va a pasar con los 20 billones anuales? Pues esos se van a destinar a pagar deuda externa, y a otros aspectos que no tienen que ver con la crisis de los sectores menos favorecidos. Entonces estamos ante una reforma que le va a significar a la clase media, pero no la clase media europea, clase media que en Colombia son personas con salario mínimo, 26 billones de pesos. De esos 26 billones de pesos se le van a trasladar 7 billones a los sectores más vulnerables, y el resto, la parte grande de la reforma, es para pagar la deuda que el gobierno contrajo por diferentes motivos. De manera que esta es la realidad y cómo se van a conseguir estos 26 billones. 10 billones provienen del IVA, 10 billones provienen del IVA, 16 billones provienen de otras Profesor Sarmiento. A los ingresos provenientes de la clase media. De manera que estamos ante una reforma de enormes dimensiones que se va a destinar fundamentalmente a pagar la deuda externa. De estos
26 billones que se van a recolectar de la clase media, 16 van para pagar la deuda externa. Y también 7 billones van a ir a los sectores menos favorecidos de la población. De manera que estamos ante una reforma tributaria que no es solamente para enfrentar la crisis de la pandemia, sino del mal manejo de la economía de tiempo atrás. De manera que esta Profesor reforma Sarmiento. es para... Sí, profesor Sí. Sarmiento, y mucha atención. A ver, esta reforma tributaria que pretende recoger 26 billones de pesos, según el profesor Sarmiento, 7 billones para los sectores más vulnerados, 18 millones, 19 millones, no sabemos para dónde van. Profesor Sarmiento dice que en su mayoría deuda externa, pero lo cierto es que esta reforma tributaria es consecuencia del pésimo, del terrible, del populista manejo de la pandemia. Colombia, a diferencia de otros países en el mundo que también atravesaron y fueron golpeados por la pandemia, hizo todo al revés. Se lo advirtieron desde Gustavo Petro, que es para mí uno de los economistas más brillantes hoy del país, hasta el profesor Eduardo Sarmiento, que los subsidios tendrían que ir a los sectores, a la clase media y a los sectores más desfavorecidos. Esos auxilios se fueron todos para la banca, no se reactivó la pequeña y mediana empresa, y estas son parte de las consecuencias. Pero hay algo que me llama la atención, pues hay un mundo de preguntas, profesor Sarmiento, pero de esta reforma tributaria también sale el gasto que a mí me parece totalmente absurdo, de la muestra de la mayor indolencia y de la mayor desconexión total con el país por parte del gobierno de Iván Duque. De este dinero también sale la compra en este momento de aviones de guerra, que no tengo la cifra, algunos hablan de 5 billones para la compra de aviones de guerra en este momento, que es totalmente un despropósito. Bueno, usted lo que tiene acá es una reforma tributaria de 26 billones y su propósito es compensar a los sectores menos favorecidos de la población, en lo cual estamos de acuerdo todos. Pero estos recursos para los sectores más vulnerables apenas van a llegar a 7 billones de pesos. De manera que la mayor parte de la reforma tributaria está indefinida. De los 26 billones, únicamente 7 van a los sectores favorecidos. El resto es para pagar deuda externa, que es parte de los grandes errores y, en cierta manera, del desplome del modelo neoliberal en Colombia. Este desplome, esta crisis económica, es la que genera grandes daños, y desde luego esa reforma o ese daño se ve agrandado porque el gobierno realmente no ha destinado los recursos a los sectores menos favorecidos, sino a otras actividades. Pero lo cierto es que estos 25 billones o 26 billones vienen fundamentalmente a corregir los enormes daños generados por los malos manejos de la economía. La parte de compensación de la pandemia a los sectores menos favorecidos es únicamente 7 billones. El resto es el resultado del fracaso del modelo económico que da lugar a una caída cuantiosísima del ahorro, de esta caída del ahorro generado por la cuarentena y luego por los malos manejos. Usted tiene que se compensa casi en su totalidad con 7 billones de pesos. El resto va para
factores desconocidos, en particular los daños de la economía. De manera que eso es lo que el gobierno no aclara, y es qué parte de la reforma es para enfrentar el problema de la equidad, que son únicamente 7 billones, de acuerdo con el gobierno, y el resto, por qué o en dónde están. Sobre eso no hay explicación. Un poco la interpretación avanzada que hago yo es que usted tiene gravísimos daños en la economía por el desplome del modelo económico. Ese desplome del modelo económico causa mucho más daños que la misma pandemia, y eso se ve claramente en la información del gobierno. La reforma de 26 billones de pesos, se destinan 7 billones a los sectores más vulnerables de la población, en lo cual todos estamos de acuerdo. Pero la parte restante se destina fundamentalmente para cubrir el endeudamiento externo que el gobierno incurrió durante la pandemia con propósitos diferentes. De manera que la reforma no es para contrarrestar el desplome del ahorro generado en la economía, sino a compensar los enormes costos de las deficiencias del manejo económico. Entonces, claramente tenemos 26 billones que se justifican, 7 billones para los sectores menos favorecidos. El resto no se sabe en dónde se causó, pero sí en los informes del gobierno dice que de allí se van a destinar 16 billones para pagar deuda externa. ¿Y por qué vamos a pagar deuda externa? Porque estamos ante una serie de gastos y una serie de compromisos del gobierno que vienen de atrás y que se tornan insostenibles. De manera que la reforma tributaria no es compensar a los sectores más vulnerables de la población y mejorar la distribución del ingreso, sino para cubrir los deudos que vienen atrás del gobierno, y lo grave es que esos desaciertos no se arreglan con la reforma tributaria. De manera que el enorme daño de la crisis económica sobre el ahorro continuará vigente, lo cual quiere decir que no vamos a tener recuperación de la economía. Bueno, muy bien, profesor Eduardo Sarmiento, ha quedado clara su opinión y su advertencia. Colombianos y colombianas, esta reforma tributaria no tiene nada que ver con inversión social, no tiene nada que ver con un afán de invertir en los sectores más vulnerables de la población colombiana. Es una reforma tributaria que, como lo ha explicado muy bien y pedagógicamente, como siempre, el profesor Eduardo Sarmiento, es simplemente una reforma tributaria para corregir los errores del manejo, de un mal manejo de la pandemia. De un mal manejo de la pandemia que, en mi opinión, tuvo que ver con una economía en tiempos de pandemia solo y básicamente, exclusivamente basada en auxiliar a la banca, pero no a la clase media, al sector empresarial de pequeña y mediana empresa de Colombia, como en un sinnúmero de oportunidades se le pidió, se le advirtió al gobierno de Iván Duque. Por otro lado, la advertencia del profesor Sarmiento: aquí hay una gran cantidad de gasto que se va a deuda externa, pero que no se sabe, a una serie de compromisos que ha adquirido, entre ellos, insisto yo, la compra de unos aviones de guerra en el peor momento del país, de la economía, quizás el peor momento de la economía colombiana en lo que atravesó el siglo XX. En fin, y ahora les da por comprar unos aviones de guerra. Profesor Sarmiento, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Tercer Canal. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias, profesor Sarmiento. Enlazamos inmediatamente
con el senador de la República por el Polo Democrático, Wilson Arias. Y aquí también enlazamos con este tema de la reforma tributaria porque la oposición al gobierno de Iván Duque, de la que hace parte precisamente el senador Wilson Arias y quien es muy juicioso en temas económicos del país, también había denunciado. Vamos a hablar con el senador Wilson Arias de dos temas. Ligamos el tema de la reforma tributaria, quiero hacerle una pregunta en este aspecto y quiero también ahondar en el tema de la denuncia que ha hecho hace pocas horas sobre la presunta inmunidad jurídica a funcionarios del Banco Europeo en Colombia. Senador Wilson Arias, ¿se revienta la clase media, los sectores populares, se revientan con esta reforma tributaria? Adelante, senador, con las buenas tardes. Bueno, parece que hemos perdido al senador Wilson Arias. Vamos a insistirle, parece que ya se está conectando y quiero aprovechar mientras nos conectamos con el senador Wilson Arias para pedirles a ustedes que se conecten, que se afilien al tercer canal y que compartan en este momento la transmisión, porque ya en próximos minutos estaremos analizando la encuesta que reveló el día de ayer noche la revista Semana, encuesta política que hace el Centro Nacional de Consultoría y Jan Haas, donde revela que si las elecciones presidenciales fueran hoy, el presidente de la República sería Gustavo Petro. Gustavo Petro con un 23% y muy abajo Sergio Fajardo con un 12%, pero en diferentes aspectos de la vida política del país, Gustavo Petro también está ganando la encuesta. Y hay un tema que nos llama la atención de la encuesta, que es el que precisamente queremos analizar en los próximos minutos. Por eso les pido el favor de que compartan en este momento la transmisión, los likes, si a ustedes les sigue gustando la programación del tercer canal, y por supuesto que los aportes a el tercer canal. Aportes que, sigo insistiendo, nos sirven al tercer canal para seguir viajando por todo el país, especialmente por la Colombia profunda. Vamos, ya tenemos a Wilson Arias, senador de la República, senador de oposición por el Polo Democrático. Estaba yo comentando, Wilson, quiero retomar contigo el tema de la reforma tributaria porque tú has denunciado esta reforma con la siguiente pregunta: ¿dónde queda la clase media colombiana y los sectores populares con esta reforma? Yo digo que la revienta, pauperiza al país y vamos seguramente a un estallido social en Colombia. Adelante, senador Wilson Arias, con las buenas tardes. Buenas tardes, Holman. Un saludo muy cálido, muy afectuoso a ti y bueno, del tercer canal. Y yo creo que vale la pena decirlo públicamente, el agradecimiento público por todo el esfuerzo tan importante. Estuve muy atento, Holman, te agradezco todo lo hecho por los niños en el caso de los recientes bombardeos y las denuncias que han resultado pues, tan oportunas. Esta reforma tiene el sesgo, el carácter que hemos dicho y que repite las últimas reformas tributarias, esto es ampliación de los impuestos indirectos, de una parte, IVA, esto, impuesto al consumo e IVA son las variables más importantes ahí siempre. Y la otra es, dentro de los directos, tocar principalmente los ingresos laborales, pensionales, que de suyo imponen un sesgo contra la clase media y contra los sectores populares, contra los sectores laboriosos. Hay recientes estudios, por ejemplo, de Luis Jorge Garay, que dicen cómo es que obtienen sus ingresos los más poderosos, los súper ricos. Exactamente son esos dos rangos son en los que no se obtienen las principales ganancias de estos hombres. Ellos tienen por explícitamente no laborales, capital y otros no laborales. Y entonces, si se quiere hacer una reforma que los afecte a ellos, tendrá que aplicarse a rubros. Pero hago otra advertencia. Hay mucha copiosa literatura que está informando cada vez más que en lugar de aplicarse a los ingresos de los súper ricos, es una técnica que puede haber, sería mucho más eficiente y mucho más conveniente socialmente hablando aplicarse al patrimonio, porque el patrimonio es un stock
la riqueza que se va acumulando a través de tantos beneficios que han obtenido durante este periodo. El ingreso es un flujo en todo caso. Y en términos de productividad, tenemos reciente literatura muy interesante que dice que es conveniente aplicárselo al patrimonio más que a los ingresos, aún en el dominio de los súper ricos. De modo que decir eso, y claro, entonces ahora nos vienen con que van a ampliar los impuestos del IVA. Es posible que, como suele ocurrir, estas reformas tributarias entran de una manera y salen de otra. Normalmente, se lo advierto a todos, se le tratan de dar algo así como juego para que hagan alaridos supuestamente pro sectores populares, el oficialismo. Entonces el oficialismo seguramente va a decir, no acepto que me aumente tanto el IVA, solamente acepto esta modesta, entre comillas, elevación del IVA. Y donde sí veo que va a ser una carga muy fuerte, bueno, la suma del IVA va a ser grandísimo, pero también el tema de las pensiones y de los salarios. La clase media va a estar supremamente golpeada en esta oportunidad. Eh, Senador Wilson Arias, es posible que esta situación que está viviendo Colombia como nunca antes, digamos, la pandemia, una política económica totalmente errática por parte del gobierno Duque, que ha llevado a exprimir a los colombianos, especialmente a los sectores populares, a la clase media, y ahora esta reforma tributaria totalmente indolente con los sectores populares pueda estar llevando a Colombia a un estallido social. Sí, contigo y en unos muy afortunados programas que hicimos y que recuerdo parece que fueron muy buenos programas, Holman. Discutíamos las razones de la explosión social antes, recuerdas, pero básicamente son las mismas claves. Es decir, los especialistas dicen más o menos que hay como unas razones por las cuales la gente explota más fácilmente. Es cuando se suman dos cosas. Una parte, esta especie de malestar social tan generalizado por mil razones, pero cuando le atraviesa otro capítulo, Holman, yo quiero que lo tengamos en cuenta porque está ocurriendo en Colombia, y es el tema de la desconfianza en la institucionalidad, mejor dicho, la caída de la confianza en la democracia occidental, la democracia liberal, que es un instrumento que viene ocurriendo. Y esa suma produce estallidos sociales. Y fíjate que he encontrado literatura también que habla de cosas parecidas aún en la época, digamos, del protoindustrial, cuando se da inicios del neoliberalismo. Parece ser que las razones que más propician la explosión social, no solamente la afectación, digamos, de la pérdida de ingreso, de la falta de salud, eso es muy grave, pero también algo así como la inequidad social, la posibilidad de comparar en términos de inequidad y de injusticia, produce explosiones sociales. Hoy yo creo que está afectando mucho a la sociedad colombiana, por ejemplo, el espectáculo grotesco del modo como se beneficia al sector financiero versus sectores populares. Creo que eso está produciendo digamos, un malestar adicional que tiende a tener formas de explosión estos días. Y te agrego, ese fraude permanente, los hechos de corrupción de todos los días, lo que está palmario de ver a la primera dama engañando al país con un señor director del archivo, produce efectos que son muy importantes en la psicología y digamos en el estado de ánimo de la población, en el humor político. Yo creo que la suma de estos hechos segundos con esta reforma tributaria, con los apremios derivados de la pandemia, con los trapos rojos, con el hambre, con el hecho constatable de que le dieron 40 billones al sector financiero para que lo irrigara al conjunto social y el sector financiero se los apropió. Ver que los recursos destinados al subsidio a la nómina no fueron a parar a los micro, pequeños y medianos empresarios, sino a la familia Gilinski, a Luis Carlos Sarmiento Agulo, Julio Mario Santo Domingo, Ardila Lule. Conocer el informe de la CEPAL. Bueno, el informe lo dice, más de 140,000 empresas quebradas, especialmente economía micro, pequeña y economía popular. Y esto que dicen los informes lo está sintiendo la gente en la calle, el disparo del desempleo, que la gente no tenga la oportunidad de tener las mismas raciones alimentarias que ha tenido siempre. Es decir, algo que decía Belisario de Betancourt, recordad, Holman, decía, para procurar la paz, decía Belisario, tenemos que entender las condiciones objetivas: hambre, miseria, falta de equidad, falta de tierras, bueno, en fin, circuitos alimentarios, y dos, condiciones subjetivas, decía él. Yo quiero aludir a ambas, Holman, porque creo que están en un punto supremamente grave en Colombia,
tanto unas como otras. Lo que ha dejado la pandemia en términos de miserabilización de la sociedad, pauperización absoluta y relativa, pérdida de clase media, pérdida de empleo, pérdida de los pensionados, en fin, esos aspectos, digamos, objetivos, materiales constatables, sumados a unos asuntos subjetivos supremamente importantes que yo creo que en América Latina está empezando tanto como antes ocurrió en Europa y los Estados Unidos, asuntos de los que se han aplicado ya varios sociólogos. Senador Wilson Arias, yo coincido plenamente con usted y con ese planteamiento que hacía por allá iniciando los 80, Belisario Betancur, las causas objetivas y subjetivas de la paz. Pero quiero hacerle la siguiente pregunta, es un poco mi preocupación también. Estamos prácticamente a un año de elegir un nuevo gobierno en Colombia. Si tomamos la más reciente encuesta, Wilson, esa encuesta señalaría que el próximo gobierno en Colombia es un gobierno progresista, que evidentemente no está con el neoliberalismo salvaje, está con un, me atrevo a decir, con un capitalismo social, como lo ha definido recientemente el Foro de Davos. ¿Le tocaría a ese gobierno progresista este estallido social? ¿Quieren raspar la olla? ¿Quieren acabar, endeudar al país para generarle una crisis al próximo gobierno, doctor, querido senador Wilson Arias? Pues, he venido sosteniendo esto desde hace algún tiempo de manera consistente. Uno está tratando de reflejar también las decisiones que viene tomando el gobierno como en un paso a paso, ¿no? Es decir, hubo operaciones de deuda para diferir el pago de la deuda y todo da a entender que se va a diferir para que no recaiga sobre estos gobiernos, sino sobre el próximo, muy exactamente, y sobre los subsiguientes. Algo así como la otra cara del planteamiento del pacto histórico que parte de un supuesto. El pacto es histórico porque plantea una etapa histórica de transformaciones que van a ir con distintos grados y por distintos, digamos, etapas, por fases. Pero se trata de una etapa histórica y por eso se habla de un bloque histórico. Se está descomponiendo el bloque histórico terrateniente, clerical, derechista, ultragodo que hemos tenido, se ha descompuesto y hay fisuras en él. Y hay posibilidades de un nuevo bloque histórico. En cierta medida, se está difiriendo a futuro no solamente la deuda, tú ves que las reformas tributarias van a también aplicar más, lo decía, y esto por obra del Fondo Monetario y de la banca multilateral, que es presentada como si fueran hermanas de la caridad por parte del gobierno cuando habla del Banco Europeo, por ejemplo. Esto es una promoción absurda de estos bancos y multilaterales, y dentro de sus planes está descargar sobre, digamos, irrigar sobre la sociedad de la crisis, ¿no? Descargar el peso de la crisis sobre ellos, y va a pesar mucho. Y yo anotaría un segundo elemento político que me parece que también ha causado preocupación y que lo he hecho notar, y es que hay una especie de politización reaccionaria. Esto pues habría que explicarlo, los especialistas deberían ocuparse de la fuerza pública. Es decir, ha habido una politización, ha habido una escuela de la Escuela de las Américas, toda la cultura militarista que de los 80. Pero en estos momentos, yo creo que ha habido una especie de politización de la fuerza pública. Una vez procesada en las claves del nihilismo, se pretende llevar a votar a la fuerza pública, ahora sí autorizarlo. Y me parece a mí que esto ha operado en otros países de América Latina. Mira en Bolivia, mira en Argentina, donde la fuerza pública, una vez con el advenimiento de un gobierno democrático, nos deja una especie de reserva antidemocrática, ¿no? De una fuerza pública altamente politizada que opera contra los gobiernos. Yo creo que ha venido por ejemplo también en Colombia, aunque reconozco, porque esto no es en blanco y negro, que también ha habido procesos autocríticos al interior del ejército especialmente. Yo tengo la opinión de que algunos oficiales del ejército dieron información muy valiosa para poder, o si no el New York Times no hubiera dedicado 3 ediciones a esos fenómenos de corrupción de la fuerza pública. La revista Semana tal vez no hubiera podido encontrar los hallazgos que tuvo. De modo que no todos son, esto no es en blanco y negro, pero sí está verificando pues algo así como de dejar en condiciones difíciles de olla raspada a los próximos gobiernos y dejar unas reservas antidemocráticas en la fuerza pública, de modo que
pues jueguen a la desestabilización de los gobiernos democráticos como ha ocurrido en América Latina. Así es, Wilson. Y recuerdo que la última vez que te entrevisté hablábamos precisamente, y aquí está lo de esas reservas antidemocráticas que desestabilizan a gobiernos progresistas cuando llegan a ser gobierno. Lo hemos visto en Ecuador, lo vimos en Brasil, lo vimos en Argentina. Y esos grandes recursos precisamente invertidos para el ESMAD, para represión. Digamos, eso sería una de las características o un hecho cierto que contribuiría a reafirmar tu tesis. Wilson, para cerrar este tema y abrir ahora la denuncia más reciente que has hecho en el Congreso de la República. Hombre, esta reforma tributaria, cuando uno la ve, la revisa, es una provocación para los sectores populares y trabajadores de Colombia. Es una clara provocación y una invitación a la movilización y a la protesta social. Pero claro, entonces saldrán las voces que hablan del COVID, y resulta que el COVID viene apagando la movilización y la protesta social, y el COVID, mientras exista el COVID, tenemos un gobierno tan indolente como el de Iván Duque, que ha pretendido arrasar con los sectores populares de diferentes maneras, con la reforma tributaria. No les importa el asesinato de líderes sociales, de firmantes de la paz, y todo se cubre con el tema de COVID. Y los sectores sociales, los líderes sociales, líderes de la oposición como usted, como muchos, yo veo que hay que tomar una decisión. Hay que invitar a la gente a protestar y salir a la calle. Porque si no, lo que está haciendo el gobierno de Iván Duque es crear las condiciones de la desestabilización futura en un gobierno progresista. ¿Qué opina usted al respecto, senador Wilson Arias? Sí, estoy de acuerdo, Holman. Digamos que hay que saber manejar y entender las claves, perdón, rebajo aquí un poquito que allá. Entender las claves, digamos, también de esa psicología social de la pandemia. El tema me interesa mucho realmente. Fíjate tú que cada vez resulta más absurdo el confinamiento del Congreso de la República, pero se mantiene. Inclusive con conceptos de las Secretarías de Salud, del Ministerio de Salud, para que sea el Congreso explícitamente el que no pueda volver a la normalidad. Yo les recuerdo que antes de que entráramos en pandemia, se dieron los grandes debates contra el ministro de Defensa de su oportunidad y tuvo que irse el ministro por debates muy importantes del Congreso de la República. Yo lo menciono para decir el aprovechamiento del COVID en función del hiperpresidencialismo, de una concentración del poder que ya traíamos del régimen presidencialista de nuestros países, ha hecho que hay una carga muy fuerte en la estructura de poder por parte del Ejecutivo. Eso es un hecho histórico. Pero en épocas de pandemia, ese hiperpresidencialismo ha permitido la expedición de decretos supremamente odiosos contra la población, descargar la crisis sobre el peso de la población y favorecer al sector financiero. Eso es un hecho constatable. E impedir la movilización, afincarse más en el ESMAD. Fíjate tú que los documentos COMPES de la reactivación contienen un capítulo muy importante en orden a lo que me acabas de decir, de cómo dejar una fuerza pública aceitada y reaccionarizada. Entonces hay fortalecimiento de la fuerza pública. Nos hablan COMPES de reactivación, donde hablan de fortalecer el pie de fuerza frente a los comportamientos esperados, ¿no? A raíz del COVID. En otras palabras, frente a la tragedia y la molestia, frente a la rabia contenida, la molestia popular contenida, la solución no es hacer inversión social, sino traer más ESMAD. Eso está escrito en documentos COMPES, eso está denunciado en el Congreso de la República. Pero en el propio tiempo, pues la propia formulación gubernamental trae su contracara, y es que es la movilización social la que nos da también formas de articulación política. Yo creo que estamos en proceso de capacidad de movilización, digamos, o mejor, de necesidad de respuesta en la movilización, y estoy de acuerdo en que debe ser convocado. En estos días estuve muy contento de una movilización que hicieron los funcionarios del SENA. Hace tiempo no las hacían de esa manera, salieron a marchar y recibían, porque pude acompañarlos una parte, tú sabes que yo vengo del SENA y me invitaron
y la población aplaudiendo la movilización, Holman. ¿Sí? La gente no repugnaba la movilización, la gente aplaudía la movilización en todo el país. Tú lo menciono para decir, también hay un estado de ánimo de la gente, algo así como de revalorización de esos hechos, algo así como muy asociado, creo yo, también a la necesidad de la gente de volverse a abrazar, ¿cierto? Y la gente siente que necesita salir del confinamiento, verse con otra persona, claro, tiene que hacerlo con cuidado, en eso pues todos estamos de acuerdo, pero también la movilización vuelve a ponerse como al centro también de una necesidad espiritual de los luchadores sociales y de la gente del común para tener una expresión pública. Y hay un ángulo que no quisiera dejar de decir. Yo pienso que el COVID y el confinamiento también está produciendo cambios, digamos, en el sentido común de la gente, cómo aprecia, ya no desde lo filosófico, digamos, de la gran comprensión político-ideológica, sino desde el sentido común. Y el sentido común le está diciendo a la gente que los traicionaron en materia de salud, que los traicionaron en materia de subsidios, que le dieron migajas en estos momentos. Y yo creo, Holman, que eso también va a jugar de manera muy importante en lo que tú empezaste por decir. De cara a las elecciones de 2022, creo que hay una especie de expectativa social y política importante en términos de quién le ha dicho la verdad a la gente y de qué propuestas, ¿no?, interpretan mejor. Y yo tengo que hacer un reconocimiento, yo soy del polo y no tengo inconveniente en hacerlo, porque tenemos que tener cierta forma, Holman, además de objetividad y de generosidad política, a veces hasta con los contradictores, tú lo sabes, pero en este caso, yo creo que no es gratuito que Gustavo Petro esté teniendo tan buen desempeño hoy en las encuestas. Más aún, tengo la tendencia a pensar que en general a los alternativos le va mucho lo que dicen las encuestas. Tengo ese impector, no puedo, pero impector, yo tengo la sensación, todo el malestar social tan grande. Entonces entiendo perfectamente por qué Gustavo Petro puede duplicar a Fajardo y aún Fajardo duplicar a los que le siguen. Porque los que tienen signo alternativo no tenemos que cargar el fardo de haber cometido semejantes fechorías en medio de la pandemia. Es que son hechos, es decir, un bombardeo como el que acaba de ocurrir y que tú denunciaste también, ¿no? El despojo de las pensiones que intentaron hacer a los viejitos con lo de Colpensiones. La gente todavía se acuerda. A veces uno no se acuerda, pero la gente se acuerda. Cuando trataron de pasarnos a Colpensiones a un poco de gente para salvar a Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Tú crees que los 140,000 empresarios quebrados, Holman, no están recordándose que le quitaron plata, que le quitaron el subsidio para hacerlo a Gilinski, por Dios? A Sarmiento Angulo. Está en la retina y en la piel social. Yo digo, para la movilización sí, pero también para una especie de cambio de psicología electoral que en mi opinión, Holman, está verificándose a esta hora. Lástima, Holman, que no tengamos nosotros las encuestadoras grandotas para hacer de verdad, nuestras propias consultas, porque yo creo que es posible que el sector alternativo esté mucho mejor. Yo no sé qué verá la gente pues en varios de los candidatos de la derecha en estos momentos. Pero ya que entras en ese tema de la encuesta, voy a comentar infidencias aquí, Wilson. ¿No te imaginas la cantidad, o más que la cantidad, la calidad de las personas del poder que se vienen acercando o que vienen buscando a los que nos hemos caracterizado por ser abiertamente petristas? Empresarios, grandes empresarios de este país que hoy están diciendo es con Petro. El uribismo nos traicionó, el uribismo llevó a la quiebra al país y empiezan, y esos son señales, tú sabes que en la política, cuando empiezan a acercarse ciertos sectores que nunca comulgaron, pero que están viendo ya que el país va al abismo, es porque están viendo que las posibilidades y que la coherencia, la propuesta, la visión económica, social de país que tiene Gustavo Petro, pero también todos los que están haciendo parte de esa propuesta de pacto histórico, es la esperanza que le queda al país. Y recogiendo tu análisis de que por qué Gustavo Petro y Sergio Fajardo, que tienen ese signo de alternativos, van arriba, desde ahí te hago la siguiente pregunta. Me sorprendió en las últimas horas la declaración que hace Claudia López, donde se toma o publica un trino
con Carrasquilla, el ministro de Hacienda, el desafortunado, indolente ministro de Hacienda que tenemos, diciendo que agradeciéndole las conversaciones y que le explicara la reforma tributaria y que seguramente saldrían adelante. Y es una mujer, una líder, que llega a la alcaldía de Bogotá con el sello alternativo, pero con todo respeto lo digo, pero con toda firmeza, desdice de lo que significa progresismo y alternatividad en la ciudad de Bogotá. Cuando la ciudad de Bogotá podría ser un dique de resistencia y de esperanza ante este neoliberalismo indolente y salvaje del gobierno de Iván Duque, parece plegarse todos los días este gobierno de la ciudad de Bogotá. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto, Wilson. Sí, yo creo que estamos viviendo como unas épocas de perplejidades en general, ¿no? Pues comienzo por ahí porque creo que el arco de tiempo es mucho mayor y desde lo alternativo ha habido perplejidad desde esto. Inclusive yo diría algo, Holman. Venimos buscando reorganizaciones también en función de lo que ocurrió en el bloque de poder. La ruptura de Santos Uribe produjo efectos muy importantes en el campo alternativo y en el campo popular. La ilusión santista en una época, ¿no? La desilusión de Santos en otras épocas también. Para esos sectores populares y alternativos hay que confesar lo que hace parte, digamos, del acervo del debate político que tenemos hoy en día. Y en estos momentos, primero que yo comparto lo que tú has dicho, que lo haces de esta manera antes de ir al tema de Bogotá. Yo no soy petrista, voté por Petro y tú lo sabes, y presenté un escrito al Ejecutivo del Pueblo tempranero la otra vez y voy a acompañar al Petro porque no soporto el modo como Fajardo está traicionando sus dichos ante el pueblo, de cómo que me salí, me fui a la campaña de Petro con un grupo de compañeros muy importantes, pero no soy petrista, soy del pueblo. Y dentro del pueblo también viene ocurriendo una cosa parecida, querido pueblo. Es decir, yo he hablado mucho con los microempresarios en la Comisión Cuarta del Congreso, tú lo has visto. A mí nunca me buscaban los microempresarios hoy en la ciudad de Cali y en Valle. Y me buscan al menos para escuchar mis explicaciones sin la prevención esa anterior donde yo era el rojo comunistoide horrible que viene al mundo sindical y cuando uno viene al mundo sindical entonces lo ven distinto. No, eso que tú dices creo que está ocurriendo, es parte del humor social, que no es solo popular, es de capas medias, es de empresarios que creo que empiezan a mirar a la izquierda democrática y al campo de lo alternativo de manera distinta, y Holman, para registrarlo con mucha alegría. La gente de izquierda y los demócratas deben valorar mucho este momento, porque ciertos sectarismos nos impiden mirar a esos sectores como posibles aliados del pacto histórico. Entonces, es decir, el pacto histórico que estamos construyendo con ustedes y con otras fuerzas necesita también una base económica y tecnológica. Económica y tecnológica. Y eso significa comprender a estos sectores. Y ya para el caso de Bogotá y de lo que estoy leyendo, es como un momento de muchos apremios, ¿no? El COVID ha creado ciertos ímpetus a veces autoritarios de los cuales no estamos exentos los sectores alternativos. Entonces yo veo a Claudia haciendo manifestaciones que corrige tardíamente, evidentemente tuvo algunas expresiones que fueron calificadas de xenofobia y que creo que con razón fueron supremamente, digamos, rechazadas desde los sectores democráticos. Muchos tuvimos una expresión de rechazo. Lo asocio con lo que está ocurriendo, es como una búsqueda del estado de opinión, ¿no? Desde Claudia, del mismo modo que lo hacía Uribe en alguna oportunidad y como lo hacen algunos gobernantes, que se embelezan entonces a fin de obtener cierto abrazo de la gente, entonces dicen lo que la gente quiere escuchar. Entonces, la gente quiere escuchar que los venezolanos nos están complicando la vida y poniendo la vida a cuadritos. Y el gobernante lo repite sin comprender que no es lo mismo los dichos en cualquier sector popular de la esquina que dichos por un gobernante. Hay una cosa que se llama confianza legítima y la fuerza del ejemplo. La autoridad tiene una responsabilidad muy superior al de la población, porque es ejemplo y porque la autoridad significa una categoría que es jurídica, inclusive es un valor jurídico, se llama la confianza legítima. Ese es un asunto principalísimo del debate público. Y por lo tanto, por la misma razón, pues digamos que en esto puede andarse tomando fotografías para mandar mensajes, que es una característica del periodo. A ti que te interesa tanto, Manuel Castells tiene textos muy brillantes sobre el tema, la imagen, la fotografía. ¿Qué significa para la política?
sí, el momento de la cara del dirigente. ¿Quién expresa esto? ¿Cómo se acerca o se aleja? Pero aquí también me dio mensajes iconográficos, ¿no? Bueno, esa foto de Claudia, acaban de mostrármela, no te cuento porque yo estaba aquí trabajando un tema de contrato de aprendizaje, la foto con Carrasquilla agradeciéndole, digamos, la democratización. ¿Qué democratización de un proyecto tan absolutamente reaccionario, Correcto, ofensivamente correcto. antisocial y popular? Es algo así como reemplazar el fondo del debate por una pretendida imagen de democratización que no tiene nada de democrático. Es decir, yo no me siento halagado porque, y voy a asistir. Voy a estar en primer lugar cuando cite al Polo, porque no será huyéndole al debate, son ellos los que tendrían que estar de huidas en un debate leal y democrático, y no tenemos absolutamente nada que agradecerle al señor ministro porque permita tomarnos una foto, pues más nos daña a nosotros que a él mismo que está en Barrena, porque es el gobierno que está en caída. Correcto, totalmente de acuerdo, Wilson. Y eso, para no hablar de... Porque además me queda mal a mí decirlo en este momento y ahora, pero lo siento y siento que tengo que decirlo. Es decir, mucho de lo que yo le advertí a la ciudad de Bogotá, todo se cumplió hasta el día de hoy, con todas sus tildes. Claudia López es la continuidad del proyecto neoliberal de Enrique Peñalosa. Se lo advertí, se lo dije a Bogotá y ese ha sido, digamos, y creo que afortunadamente nos desprendimos nosotros de ese proyecto porque o si no, y aquí podemos entrar en un debate, porque o si no, el proyecto, si se hubiera llevado todo el ropaje del proyecto alternativo en Colombia, o por lo menos en Bogotá, Claudia López, estuviera afectando el proyecto progresista alternativo como en una plaza política tan importante que es decisiva a la hora de la elección presidencial como es Bogotá, Wilson. ¿No piensas? ¿Estaré muy equivocado en eso? Este ha sido parte de una angustia nuestra y en momentos en los cuales hay una especie de ascenso constatable del acumulado democrático, cómo comportarnos frente a gobiernos que no necesariamente son nuestros, y que podrían tener, a la luz del momento político, visos democráticos. Yo acabo de enviarle hice un artículo dirigido a los llamados gobiernos alternativos hace algunos meses ya, invitándolos a algo así como la corrección a tiempo, ¿no? De cuánto puede pesar en la selección del 2022 una especie de, de, de desazón pública frente a los gobiernos alternativos, a la suma de todos ellos, independientemente de su color. Entonces, alguien dijo, Wilson le está poniendo sobre los hombros de Claudia y de otros una responsabilidad enorme de cara al 2022. No, yo comprendo mi propia responsabilidad, la nuestra, la de todos, pero también los gobernantes tienen una grandísima responsabilidad. Y nosotros, creo, tenemos la responsabilidad también de saber deslindar a tiempo en determinados órdenes, materias, o mandar también, digamos, en nombre del exitismo de los alternativos tampoco podemos declinar la capacidad crítica, porque si le agregamos a una especie de defraudación de los programas populares y alternativos un silencio cómplice de las fuerzas de izquierda, el efecto va a ser mucho más gravoso, o dicho de otra manera. Lo digo por Cali, donde soy más inmediato. Tú sabes que pues por razones políticas obvias uno puede tener más juego de conocimiento en su propia región. Le he hecho algunas reclamaciones públicas a Jorge Iván que fueron, lamentablemente, a veces mis compañeros son muy sectarios, entonces cuando hice las críticas muy fuertes tuve respuestas muy sectarias, pero un poco después Jorge Iván inclusive hace público diciendo más o menos, estoy dispuesto como a tratar de escuchar y de reorientar la cosa, ojalá y lo vuelva a realidad, pero fíjate tú que es el modo como digamos, los del campo alternativo podemos también procurar mejores desarrollos, o deslindando a tiempo o teniendo posiciones críticas, porque la actitud acrítica tampoco nos sirve de cara al 2022, ¿no? Entonces yo creo que
es muy útil para todos poder mandar también nuestros mensajes de insatisfacción y de reclamación o de oposición si fuera necesario, y pues lamentablemente, digamos que uno esperaría que tuviéramos ocasión. Fíjate, también voy a decir otra cosa, Holman, me sentí como cómodo firmando una comunicación de todo el pacto histórico con los señores de la Esperanza a propósito de la deriva autoritaria de estos días de Duque. Y la firmamos todos. Fíjate que es un mensaje también positivo para la sociedad. Si hay posibilidad de replanteamiento, estamos prestos a coincidir. Eso también hay que dejarlo dicho, yo creo. Pero sí estoy de acuerdo en que tenemos que tener, digamos, la honradez y la madurez para no perder la capacidad crítica, ¿no? Pero también para no entrar en una especie de amiguismo silencioso que pueda perjudicar más, digamos, la conformación democrática del país. Bueno, estamos hablando con el senador de oposición del Polo Democrático, Wilson Arias. Agradezco en este momento una donación importante de Ricardo Cuellar y ya en pocos minutos entraremos al análisis de la encuesta que creo que es la encuesta más seria que se ha hecho en los últimos tiempos, presencial, 4.600 personas encuestadas de manera presencial en diferentes aspectos de la vida política y social del país, que pone a Gustavo Petro, si las elecciones fueran hoy, como presidente de la República, y muy lejos a Sergio Fajardo y otros líderes políticos, especialmente de la derecha, muy lejos, muy lejos. Ya entraremos a ese análisis, por eso en este momento de la transmisión les pido compartir la transmisión del tercer canal. Y en este momento sí entro a entrevistar a Wilson, a nuestro querido senador del Polo Democrático de oposición. Sobre la denuncia, a mí me preocupa mucho. Yo me di cuenta, fue ayer en Twitter, de la denuncia que estabas haciendo, y ya cuando vi tu video, yo dije, ojo, ya sé por dónde va esto. Se trata de la denuncia que ha hecho el senador sobre la inmunidad jurídica de funcionarios del Banco Europeo en Colombia. Para decirlo de manera coloquial a las personas que se están conectando en este momento, funcionarios extranjeros del Banco Europeo llegan aquí y el gobierno nacional, por iniciativa del Centro Democrático, les dice, mire, ustedes pueden robar, ustedes pueden violar, ustedes pueden atropellar, aquí no les va a pasar nada. Eso es lo que acaba de aprobar el Congreso de la República, las mayorías gobiernistas. Pero ¿por qué esa iniciativa? Y yo digo, Wilson, querido Wilson, y gracias por esa labor de control político, de denuncia permanente, especialmente en aspectos económicos del país. Yo digo, hombre, ¿por qué en América Latina el proyecto de infraestructura más importante hoy de América Latina se llama el metro elevado? El metro fantasma, el robo, y lo digo con todas sus tildes, se lo he venido diciendo a Bogotá y al país, va a ser la estafa más grande en toda la historia de Colombia. Ese metro elevado, que solo ha existido en titulares de la prensa complaciente de los grandes inversionistas de sectores políticos que están metidos en ese proyecto fantasma, que es el proyecto metro elevado. ¿Por qué la inmunidad a estos funcionarios del Banco Europeo, senador Wilson Arias? ¿Por qué la denuncia? ¿Por qué la alerta sobre esta inmunidad que le pretenden dar a estos, que ya se la aprobaron, perdón, a estos funcionarios del Banco Europeo en Colombia? Bueno, por varias razones que conciernen a los colombianos y a Bogotá en particular, como tú lo has mencionado. Porque digamos que hay una práctica que se está volviendo cada vez más escandalosa, y es darle este tipo de inmunidades a determinados bancos. Cualquier otro banco comercial, privado, viene, se instala y con que cumpla con la ley puede hacerlo. Pero en este caso es que es una ley de la República, porque se trata de un acuerdo que ha suscrito desde el 95, se venía concibiendo
mejor, desde el 95, en la época de Pastrana, se anticiparon algunos acuerdos con el Banco Europeo, pero solamente a partir de los últimos años se ha planteado por parte del banco el interés de establecer una sede en América Latina, y entonces estaban buscando la sede y deciden que sea en Colombia, en Bogotá. Lo que viene después es lo que hemos venido estableciendo, es que este banco solicita unas inmunidades que son absolutamente oprobiosas. Es la impunidad, como tú lo has dicho, para el banco como institución, 1. 2, para las autoridades, el gobierno del banco. 3, para sus empleados extranjeros y colombianos. Y 4, para las familiares de los primeros, no de los segundos. Hasta en eso nos tratan como colonia, porque hay categorías, digamos, hay empleados de categoría 1, 2 y 3 dentro del banco, y entonces los más vinculados al gobierno del banco tienen mayores inmunidades, pero impunidades que son de verdad supremamente, digamos, oprobiosas y que producen indignación, violando la soberanía, desde luego. Lo otro es que cuando vamos a escarbar un poco más, nos encontramos con que el Banco Europeo de Inversión ha tenido el antecedente de hacer algunos aportes, dicen ellos, a el Metro de Bogotá. Entonces, hay unos recursos que ha dado para América Latina, 640 millones de euros el año pasado, en 15 operaciones en varios países de América Latina. Y para el caso de Colombia, se dice que ha financiado obras de infraestructura de sectores de telecomunicación y transporte. Y más el desglose, en concreto, habla de 410 millones de euros a la red de transporte público y la construcción del Metro de Bogotá. Asunto sobre el cual, comprenderás, estamos todavía investigando, y creo que vamos sobre buenos caminos en términos de establecer si se trata de una financiación al gobierno nacional o al gobierno distrital, por cuanto tú sabes que participan con cuantías distintas, el uno con el 70% y el otro con el 30%. El otro ángulo, digamos, un poco más bogotano de la discusión, pero me interesa también lo nacional, es que pues más o menos está claro que el metro también cumple con dos objetivos que son más o menos velados en el debate público. Uno es mantener la necesidad de la troncal de buses de la Caracas, eso está discutido y creo que establecido. Y 2, la generación de negocios inmobiliarios que han estado muy vinculados, digamos, a los intereses de estas multilaterales de crédito, del sector financiero en general. Explicarle a la población que hay una especie de vínculo, hay un entroncamiento cada vez mayor entre sector financiero y sector inmobiliario. Y la realización de la plusvalía se hace por muchas maneras, y una de ellas que interesa mucho a la financiarización de la economía es toda la cuestión urbanística y particularmente este tipo de megaproyectos. Y los que llevan la batuta normalmente en estos asuntos son precisamente el sector inmobiliario, digamos, comandado por el sector financiero. De modo que encontramos una especie de explicación del modo como este banco podría interesarse en este tipo de inversiones. Y entonces aquí viene otra anotación. Y es que este banco ha tenido prácticas, según información de prensa e informes muy importantes, ha tenido prácticas fraudulentas y aún se plantea eventualmente de lavado, de inversiones en paraísos fiscales. Me refiero a un informe de reportes de actividades sobre fraudes del Grupo del Banco Europeo de Inversiones que se emitió en el año 2019 y que tiene una información que cada vez nos resulta más, digamos, importante y digamos que va estableciendo, te iba a decir equivocadamente más esclarecedora, no todo lo contrario, Holman. Cada que lo estudiamos resulta mucho más perturbador y hay mayores signos de falta de transparencia, de hechos turbios, y además decir que la mayoría de estos hechos o de fraude o de actividades prohibidas, como ellos le dan en llamar en los informes, se han cometido en países en desarrollo, en obras de este tipo, de esta naturaleza, es decir, sobre la supuesta financiación del desarrollo de ciudades o regiones que, digamos, han sido, digamos, señaladas, ¿no?, en este reporte, han sido tildadas permanentemente, de modo que a lo que asistimos es a una especie de nueva caja de Pandora que empieza por discutir las muy impresentables inmunidades, 18 en total, que le conceden a quienes hacen el gobierno de estos bancos, pero también a sus familiares, digamos que nos ha permitido
acercando mucho más a lo que son las prácticas de este banco y de otros que se dan en llamar de desarrollo. Senador Wilson Arias, precisamente quiero compartir parte del articulado que, insisto, ya fue aprobado por las mayorías gobiernistas, es decir, el Centro Democrático, el Partido Conservador. Quiero leer el literal B del artículo 6 para que ustedes se den cuenta de la dimensión de lo que fue aprobado, pero también para hacernos la pregunta, si usted aprueba un artículo de estos, es porque ¿qué hay detrás? Uno presupone, creo yo, que los bancos, si vienen a ser parte de un programa de infraestructura de un país en vía de desarrollo, pues tienen que ser bancos transparentes que no necesitan ninguno de estas cláusulas para operar sus funcionarios en dicho país. Oigan esto, en el artículo 6, el literal B, dice: ser inmunes al arresto o detención personal en relación con todos los actos que estos realicen en su capacidad oficial, a la incautación de su equipaje personal y otras pertenencias, así como a la inspección de su equipaje oficial. Los empleados de la representación regional no serán inmunes a la incautación de su equipaje personal. Y dice el literal E: estar exentos de aranceles aduaneros sobre todos los objetos de uso personal, en fin, ser inmunes a procesos legales de todo tipo respecto de palabras habladas o escritas y de todos los actos que estos realicen en su capacidad oficial o en el contexto de su empleo con el Banco Europeo. Y ello continuará ampliándose aún después de que ya no sean agentes o empleados en su representación regional. ¿Por qué se hace eso? ¿Qué hay detrás de eso? ¿O qué se pretende? ¿Es esto normal? ¿O qué hay detrás de esto? Para nosotros no tiene explicación. Quiero decirte, Holman, que las respuestas de Macías pues, fueron absolutamente insatisfactorias. El ponente se da el lujo, querido Holman, de respondernos diciendo que este tipo de inmunidades se le han dado también a otras multilaterales de crédito en algunas de las sedes normalmente tercermundistas donde ellos van a poner sus instalaciones. Eso lo que hace es decir que Colombia y algunos países de América Latina han tenido un comportamiento, digamos, obsecuente, digamos, histórico, ¿no?, de felonía y de traición a los intereses nacionales. Uno se podría hacer la pregunta, Holman, de qué condiciones le dan a los colombianos cuando van, de qué le responderían los europeos a un banquero colombiano que le pide que al instalar sus oficinas en los países centrales les den estas gabelas. No se le puede perseguir, no se le puede procesar. El legislativo, ojo, no puede el legislativo intervenir en una especie en cualquier investigación. Podrían robar, traficar, lavar dinero, podrían cometer actos de violación. Y para que la gente tenga un punto de comparación, este tipo de inmunidades se han dado también en tratados militares. Holman, tú recuerdas que vinieron aquí los militares norteamericanos y se establecieron en Melgar, y en Melgar y en Girardot cometieron violaciones de niñas colombianas, hecho que es absolutamente comprobado. No hubo poder humano para que se procesara a ninguno de los soldadesca norteamericana que vino a Colombia. Ese tipo de inmunidades es apenas que comparable con lo que nos está diciendo y con lo que ha leído Holman. Es decir, basta con leerlo. Ahora, en materia de bienes ocurre una cosa parecida, no se les puede registrar, los bienes nunca podrán ser confiscados. Haga lo que haga el banco, es dueño de lo que tiene y como premio al final los funcionarios y el banco podrán llevarse los recursos, porque lo dice la otra inmunidad, en la moneda que consideran a sus lugares de origen. Es decir, si vienen, violan, roban, trafican, lavan dinero, podrían hacer esto. Discúlpame, Holman, pero el corazón se me exalta, como diría cualquier persona medianamente digna y cualquier parlamentario interesado en cuidar el interés nacional. Alguien dirá, bueno, pero es que no es una especie de ¿cómo se dice? No están cazando brujas,
los señores parlamentarios de la oposición colombiana? No, querido Holman. Yo quiero decirles a ustedes que el que quiera averiguar, vaya a Google, busque Rodrigo Rato. Rodrigo Rato fue un alto directivo, gerente director del Fondo Monetario Internacional, un español que cometió hechos de corrupción enormes en España. Y como estaba en España y era español, y ya no era funcionario, presidente, director, gerente del Fondo Monetario, pudo ser procesado por los hechos que se conocieron como los de Bankia, las llamadas tarjeta Black, entre otras. Fue acusado de blanqueo de recursos, de fraude, en fin. Y la Fiscalía, ayer si no estoy mal, tuvo como noticia que lo estaba solicitando una pena de 60 años a Rodrigo Rato. ¿Por qué pudo procesarse Rodrigo Rato en los en España? Porque estaba en su propio país, porque cometió las fechorías allá en su sede y porque en todo caso no le pudieron aplicar estas medidas de impunidad que sí están reservadas para los funcionarios europeos y españoles probablemente que vengan aquí a Colombia. Señalo esto para decir la doble categorización, el doble rasero mediante el cual se califica a los países, bien sea porque son periféricos o porque son imperialistas o centrales, como le llama la literatura sociológica. De modo que es normal que nos produzca esta indignación y es normal que nos produzca este reclamo tan grande que estamos haciendo instancias del Senado de la República contra este proyecto. Senador, rápidamente para evacuar este tema por ahora, porque el tercer canal le va a hacer seguimiento y aprovecho para comentarle, senador, y a la audiencia, mañana el tercer canal sale con una noticia bomba que tiene que ver sobre la economía y el manejo macroeconómico de la ciudad de Bogotá y que tiene que ver precisamente con este tema. Senador Wilson Arias, ¿qué senadores que se dicen alternativos votaron positivo este proyecto? Yo tengo, me ha enviado un joven amigo de redes quienes votamos positivamente la solicitud de archivo. Tengo la positiva. Claro, también hay quienes votaron negativamente y quienes estuvieron, pero quienes votamos positivamente: Arias Castillo Wilson, Aida Abella Esquivel, Benedetti Villanueva Armando, Bolívar Moreno Gustavo, Castilla Salazar Jesús Alberto, Castro Córdoba Juan Luis, Cepeda Castro Iván, Gallo Cubillos Julián, García Realpe Guillermo, García Zucar de Andrés Felipe de la U, Jorge Eliezer Guevara de la Alianza Verde, Griselda Lobo de las FARC, Jorge Eduardo Londoño de los Verdes, Alexander López del Polo Democrático, Iván Marulanda del Partido Verde, Sandra Liliana Ortiz del Partido Verde, Edgar Enrique Palacio Mansuri de Colombia Justa y Libre, José Aulo Polo Narváez del Verde, Jorge Robledo de Polo Democrático, Antonio Nesbí Sanguino, Victoria Sandino de las FARC, Catatumbo de las FARC, Feliciano Valencia de Maíz, Luis Fernando Velasco del Liberal y Israel Alberto Zúñiga de las FARC. Fueron quienes votamos positivamente el archivo. Después hubo otra votación, no la tengo aquí porque le he pedido, he estado muy ocupado, querido Holman, hoy con esto del banco, la investigación y un contrato de aprendizaje que quiere ser un proyecto de ley, pero pues te doy ese dato que es el que acabo de recibir. Ya, ojo con esto, televidentes. Los senadores, el nombre de los senadores que acaba de leer el senador Wilson Arias son los que votaron positivamente el archivo de este proyecto. Nos toca averiguar quiénes votaron e hicieron que este proyecto fuera aprobado. Ya para terminar y despedirlo, mi querido Wilson, por supuesto, dándote las gracias por el tiempo, por habernos dado este importante tiempo para estar aquí en el tercer canal. Rápidamente, tu opinión sobre la encuesta que reveló ayer la revista Semana, y nos sirve tu respuesta de introducción al tema del día, una encuesta que pone a Gustavo Petro como pues un líder aparentemente inatajable en la carrera a la presidencia de la República. Adelante, Wilson.
Bueno, a mí me satisface mucho. Yo siento que, pues, digamos que el desempeño de Gustavo Petro y la suma del espectro democrático resulta arrollador, arrollador. En esa encuesta, bueno, debo reconocer que todavía falta tiempo, pues, bastante importante de cara al 2022, pero esta encuesta lo que está reflejando yo creo que es ciertamente el estado de ánimo y la psicología electoral tan compleja del periodo. En otros países este malestar social lo supimos en los Estados Unidos, en otras partes, fue recogida antes por la derecha. Venimos, creo yo, y esto es muy importante, venimos algo así como en un nuevo péndulo hacia el progresismo, que no solamente ocurre en Colombia, en Bolivia, en Ecuador es muy importante el desempeño, en Brasil lo de Lula, en Argentina, es decir, los países que hoy regresan al progresismo estarían algo ahí como marcando una pauta que no solamente es regional, es inclusive en Estados Unidos también han ocurrido pues asuntos, fenómenos electorales muy interesantes, de modo que hay una correspondencia con eso que parece ser una especie de inclinación al progresismo de ese malestar social que en buena hora está siendo recogido, de modo que me siento muy alegre y solamente haré una recomendación, no al triunfalismo. Es muy importante que nuestras organizaciones estén muy atentas del suceso electoral y de disputar, esta es la segunda recomendación, lo que tú dijiste inicialmente, necesitamos ganarnos uribistas, lo digo claramente. Sectores de seguir el diálogo entre nosotros, de los alternativos, en los chats donde todos nos aplaudimos mutuamente y creemos que estamos ganando la política, no. Esto se gana es acercando a otros sectores con frecuencia contrarios o bastante distintos de nuestro espectro, de modo que esa, mi querido Holman, sería mi recomendación final y te mando un abrazo muy grande y muchas gracias por la invitación. Estaré atento, Holman, de este tema porque el tema es de nuestro común interés, tanto por razones democráticas y de soberanía como por nuestra querida Bogotá. Bueno, mi querido Wilson, senador por el Polo Democrático, muchísimas gracias, gracias siempre por tu tiempo. Ya lo acabaron de ver, de escuchar, como siempre, claro, conciso, contundente en su control político de la política macroeconómica del país, el senador Wilson Arias. Nuevamente reiterándole nuestro agradecimiento y pasamos para el tema que han estado esperando seguramente buena parte de nuestra audiencia el día de hoy, el análisis en este momento de la encuesta que pone, yo me atrevo a decir, espero no equivocarme, durante muchos años, décadas, creo que pone por encima y con una aspiración real, concreta, de llegar a la presidencia de la República, a un aspirante de los sectores alternativos y progresistas de Colombia. Se trata del senador Gustavo Petro. Y para este análisis de esta encuesta tenemos al magíster en ciencias de economía, de encuestas, magíster en políticas públicas, especialista en estadística aplicada y economista, el doctor Daniel Contreras. Daniel, con las buenas tardes, gracias por tu paciencia, gracias por tu tiempo. Una tarde pues llena de noticias importantes en la agenda alternativa del Tercer Canal. Y vamos con la primera pregunta. Daniel, tu observación en general de esta encuesta hecha por el Consejo, el Centro Nacional de Consultoría y Yanjas. Adelante, Daniel. Bueno, buenas tardes, Holman, a ti y a la audiencia del Tercer Canal. Lo primero que tendríamos que decir es que es una de las encuestas con mayor número de muestras, 4.435. Esa es una de las muestras, o por lo menos la muestra más alta que se ha tomado este año, y con mayor cobertura. Tiene 30 municipios, de los cuales están las 13 principales ciudades de Colombia. Y pues muestra resultados bastante interesantes que hay que ver con lupa. ¿Por qué? Porque es que estamos todavía muy lejos de las elecciones y el momento en que se hizo, o sea, el periodo de recolección de la muestra está entre el 8 y el 18 de marzo y se dieron ahí unos hechos noticiosos que favorecen tanto al candidato por el que preguntan Petro como a Marta Lucía Ramírez. Cuando se da un proceso de encuesta a tan largo tiempo, se intenta tomar esta foto,
se generan varios sesgos y esto es como lo que yo veo. O sea, en un primer momento tú no te vas a encontrar con un tarjetón con 15 candidatos, sino vas a tener unas alianzas depuradas. Entonces ese es el primer momento, o sea, es como una de las primeras conclusiones. No van a haber 15 candidatos en el tarjetón, van a haber alianzas y esas alianzas van a cambiar el resultado. Entonces, si quieres, podemos ir punto por punto de los que tú tengas preparado para analizar. Vale, muy bien, Daniel. Gracias, gracias por tu tiempo. Y empecemos con la pregunta que genera los titulares hoy de la prensa política del país. Intención de voto. Si las elecciones a la presidencia fueran el día de hoy, ¿usted por quién votaría? Gustavo Petro con el 23%, Sergio Fajardo 12%, Marta Lucía Ramírez con el 9% y a partir de allí pues se descuelga la encuesta. Me llama la atención Alejandro Gaviria con el 2%, muy lejos obviamente de Gustavo Petro. Esta primera interpretación, querido Daniel. Es que el margen de error permite que esos puestos queden así. O sea, primero Petro, segundo Fajardo, tercero Marta Lucía. Lo segundo es, como te decía, esto es más un ejercicio de recordación que una intención de voto. Fíjate que estos tres candidatos son los que vienen de las elecciones pasadas y los que generan pues mayor recordación por noticias. La toma de la muestra va del 8 al 18 y por lo menos Gustavo Petro tuvo el 14 y el 8 una entrevista en Semana justamente con Vicky Ávila, que fue noticiosa no solamente para Semana, sino en redes, en Twitter, en Facebook se movió, y se enmarcaron y se preguntó por muchas de los temas, o sea, se abordaron en la entrevista a Petro muchos de los temas que se preguntaron en la encuesta. Entonces creo yo que esto incide a la hora de preguntarle a las personas por quién votaría, porque tendrían fresco la posición de Gustavo Petro en esa entrevista. Y lo otro es que Marta Lucía Ramírez también fue noticia, primero por criticarle a Claudia López sus declaraciones contra la comunidad venezolana en Colombia, y segundo por apoyar a la familia del patrullero asesinado en Bogotá. Entonces, cuando toman la foto, estos dos hechos están en la escena y generan también mayor recordación a la hora de tomar este punto. Lo que nos dice estos resultados, si las elecciones fueran hoy, y lo que podríamos llegar a decir, es que Petro y Fajardo pasarían una segunda vuelta. Ya, Petro y Fajardo en una segunda vuelta. Me llama la atención precisamente el mensaje que envía la encuesta con este tema de la segunda vuelta, porque da a entender que en una segunda vuelta Sergio Fajardo le ganaría a Gustavo Petro. ¿No está allí un poco el veneno de la encuesta, doctor Contreras? Son resultados, es una encuesta bastante rigurosa. Del documento al que yo tuve acceso son 241 páginas. Entonces dice, Petro en primera vuelta, Petro con un 23, Fajardo con un 12, pero antes tiene una pregunta de cómo votó en las elecciones pasadas y por qué lo hizo. Y hay que tener en cuenta esto. Y una de la comunidad que votó por Duque le preguntan, ¿y por qué votó por Duque? El primer grupo, un grupo grandote, como del 60%, 69%, dice que votó por las propuestas, pero hay un grupo interesante de cerca del 19% que dice que votó contra Petro. Y es algo que tú vas a ver, y es cómo Petro va a jugar o está jugando con el antipetrismo. Y es, tú ves candidatos como Fajardo, al que lo dobla, como Marta Lucía Ramírez, como a Char, y de ahí para arriba, y cualquier escenario que choquen contra Petro, se suben, se cuelgan. Tú decías que te sorprendía el tema de Gaviria,
y Gaviria quedaría muy parejo, que si no estoy mal es más o menos un 40-36% que sube, y es que a Petro en una segunda vuelta e incluso en una primera le juega el antipetrismo y esos sectores de la sociedad que esa propuesta no ha logrado calar. Ah, mira, acá está. Acá Aquí, está. precisamente, aquí estamos viendo la segunda vuelta con Alejandro Gaviria. Exacto, fíjate que Petro pasa de un 23 a un 39, pero Gaviria pasa de un 2 a un 36. Entonces sí hay como ese juego, hay que decirlo, del voto contra Petro, y creo que la llamada de la encuesta, o sea, la gran conclusión de la encuesta es todos hacer alianzas y todos contra Petro. Veamos la lámina de Char. Si la segunda vuelta fuera con Alejandro Char. Si producción me ayuda en esto. Esa es. Aquí le saca más distancia, pero yo comparto lo que está diciendo el analista especialista en estadística, Daniel Contreras, que lo que puede suceder a partir de esta encuesta, que en eso coincidimos, es rigurosa, es llevar a la derecha a un todos contra Petro. ¿Es correcto, Daniel? Sí, pues no solo a la derecha, sino también a la que representa a Fajardo. Y es, si tú los analizas, cosa que no pasa, o sea, un tarjetón no va a tener estos 15 candidatos, incluso vamos a ver los procesos de alianza en marzo para depurar esto. Si tú ves las alianzas y haces un ejercicio de sumar los resultados de la gente con la que se podría unir Fajardo, con la que se podría unir el ala de la derecha con todos sus candidatos, ya queda más parejo el escenario e incluso Petro podría quedar por fuera de la segunda vuelta. Explícame eso mejor, Andrés. No te entendí esa parte. Si tú sumas, por ejemplo, lo que tiene Marta Lucía, lo que tiene Alejandro Char, lo que tiene Federico Gutiérrez, lo que tiene Dilia Francisca, ese grupo ya supera en la intención de voto que tendría Gustavo Petro con su 23%. Y si sumaras a Fajardo, con Juan Manuel Galán, con Alejandro Gaviria y con las otras partes, con De la Calle, ya logras también tener un resultado similar al de Petro. Entonces, para mí lo que muestra esta fotografía es nadie gana solo y hay que hacer unas alianzas. Muy bien. Por eso, precisamente en la mañana de hoy, el análisis de Gustavo Petro, el senador Gustavo Petro, y la persona más opcionada a ser el próximo presidente de la República, por lo menos con la fotografía de hoy que muestra el Consejo Nacional de Consultoría y Jan Haas, es la invitación a ganar en primera vuelta. Esa sería una de las salidas. ¿Se podría ganar en primera vuelta, doctor Contreras? Eso no pasa hace mucho en Colombia. Es un resultado atípico en elecciones y no creo que pase con candidatos tan fuertes como los que vemos en este tarjetón. O sea, si está Petro, Fajardo y un candidato de la derecha que posiblemente sea Marta Lucía, hay una distancia todavía muy alta. Recordemos que para ganar en primera vuelta se tendría que tener la mitad más uno de los votos. En este momento eso es algo que nos dice la encuesta, es nadie gana en primera vuelta y pasarían Petro y Fajardo y en segunda vuelta gana Fajardo. Incluso Fajardo, el día de ayer en redes, ese fue su trino. Fajardo es el único que le gana a Gustavo Petro en segunda vuelta. E incluso si tenemos el tema de margen de error, Marta Lucía Ramírez también podría ganarle a Gustavo Petro en segunda vuelta. Entonces la pregunta en este momento para que se hace nuestra audiencia es cómo mantener el liderazgo y cómo hacer para que al final del día gane efectivamente Gustavo Petro. Gustavo Petro ha dicho hay que ganar en primera vuelta. Cuando se le pregunta en esta encuesta
a los colombianos, conoce más los problemas de Colombia, sale Gustavo Petro de lejos por encima de todos los candidatos con un 30%, está más comprometido con la paz de Colombia, nuevamente gana Gustavo Petro, en todas las regiones gana Gustavo Petro, se preocupa por la gente como usted, Gustavo Petro con el 22%, Sergio Fajardo con un 9% de lejos, sería el candidato de los menos favorecidos, Gustavo Petro con el 27%, en fin. Por eso dice Gustavo Petro, y lo comparto, hay que ganar en primera vuelta. ¿Cómo juega aquí, ya para terminar, Daniel, el factor abstencionista de pasadas elecciones y el voto joven, que se calcula puede estar en más de 1 millón de nuevos votos que estarían en la juventud colombiana? Ok, lo primero con esos datos que acabas de dar, y es algo que se me hace curioso de esa encuesta, es que Petro gana en todo o queda de segundo en cosas que ni siquiera Petro representa. Por ejemplo, está el tema de cuál es el candidato del establecimiento, y primero está Vargas Lleras y segundo está Petro, cuando pues Petro no estaría en esa categoría, pero la gente que contestó dice eso. O ¿cuál cree que es el candidato que podría darle una salida al conflicto militar? Y también la lidera Gustavo Petro. Entonces creo que ahí hay un tema que se vendrá viendo, de aclararle la propuesta no solo a esa militancia, sino al grueso de la población. Otro resultado interesante que tiene la encuesta es que la mayoría son amas de casa y desempleados. Y eso pasa mucho cuando uno hace una encuesta entre semana. La gente que tiene un trabajo formal está pues en su oficina, y quien tiene tiempo de responder la encuesta son las amas de casa, los desempleados e incluso los grupos de estudiantes. Entonces, si Petro quisiera crecer, que incluso hay un tema ahí, y es de los candidatos consultados, Petro es al que más conoce. Entonces, primer reto, Petro ya no tiene a dónde crecer en conocimiento. Lo que tiene que hacer es bajar ese negativo. ¿Cómo va a bajar ese negativo? Es lo que tiene que plantearse de aquí a las elecciones. Precisamente vemos la lámina de favorabilidad, donde Gustavo Petro crece en su imagen favorable, no mucho, pero sí a diferencia de otras encuestas, donde era castigado más por su imagen negativa. Hoy ha roto eso, es mayor su imagen favorable en este momento. Bueno, mi querido Daniel, te doy las gracias y quiero darte las gracias por tu tiempo, por el análisis. Inmediatamente vamos con la campaña de Forjando Futuros, la campaña por restitución de tierras, por las víctimas del despojo de este país, que es de la Fundación Forjando Futuros. Daniel Contreras, nuestro analista estadístico de cabecera, muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo el día de hoy. Gracias a ti nuevamente, pues gracias por tenerme acá con ustedes. Gracias, Daniel. Vamos con la campaña institucional de Forjando Futuros en este momento, por la restitución de tierras, por las víctimas del despojo en Colombia. Soy Holman Morris y les deseo muy buenas tardes. Ya es hora de conocer la cronología del plan criminal en Urabá y Bajo Atrato. 1980-1988, del Magdalena Medio a Córdoba y Urabá. 1982, nace Agdegam. Los ganaderos, comerciantes y políticos de Puerto Boyacá fundan esta organización que daría amparo económico, social y político a las autodefensas del Magdalena Medio. 1985, alianza con los narcotraficantes del cartel de Medellín. Las autodefensas se alían con el cartel de Medellín, entre ellos con Fidel Castaño. 1988, incursión en Córdoba y Urabá con las masacres de 1988.
De la mano de Fidel Castaño, ACDEGAM patrocina la entrada de las autodefensas a Córdoba y Urabá con el fin de limpiar la región de recuperadores de tierras. Se cometen las masacres de Honduras, La Negra, Punta Coquitos, La Mejor Esquina, El Tomato, entre otras.